Bienvenidos a esta siguiente sesión correspondiente a la clase, como vemos ahí, el 17 de marzo, de el programa Doctorado en Gestión de la Educación Superior, Seminario Optativo. Bienvenidos. Voy ahora a darles la guía o el programa para las siguientes 3 horas de trabajo y de esta manera pues lograr cumplir con los objetivos planteados. Primero, voy a distribuir en las 3 horas de la clase las actividades correspondientes a esta sesión, en donde tendremos primero lo que es este video, la exposición del tema. He puesto tentativamente un margen de tiempo, pero bueno, cada quien tendrá que ir distribuyendo y marcarse a sí mismo la pauta, pero aquí hay pues una guía para el trabajo. Después daremos tiempo para que cada uno de ustedes haga una pesquisa, un acopio de frases relevantes que nos vengan bien para el entregable, es decir, el producto escrito, que es el que se va a enviar a mi correo. Ese sería la ventana de tiempo de 10:40 a 11:30. Bueno, cada quien regúlelo para la hora en que empiece. Y finalmente dar espacio para la redacción de la misma actividad. Bien, en la exposición sobre el tema te voy a invitar a mirar pues lo que es en sí este video, en donde te voy a compartir los pasos a seguir para la incorporación de las citas bibliográficas en un planteamiento del problema. Aquí la sensibilización más importante es la siguiente. De repente estamos acostumbrados a que únicamente el marco teórico es el que lleva una carga importante de citas, de autores, de conceptos, de constructos teóricos, de líneas del conocimiento, etc. Aquí vamos a dar una alternativa que espero sea productiva para ti, de considerar que también el planteamiento del problema es un espacio necesario para el diálogo de diferentes voces, es decir, para la inclusión de intertextos, es decir, para repetir ese ejercicio que se hace en el marco teórico de poner autores y citar, y en el planteamiento del problema también hacerlo. Ese es el gran sentido de este ejercicio. Es decir, el tema o la finalidad o el objetivo de este ejercicio es entrenarnos y desarrollar y fortalecer y consolidar nuestra capacidad para, en la redacción de un planteamiento del problema, incluir otras voces, otras perspectivas, otros aportes de autores que a su vez estamos leyendo y que esos mismos autores también plantean sus problemas. Es decir, esos autores, en el momento en que los leemos, destinan un espacio de su escritura, su discurso, su argumentación, a justificar sus objetos de investigación. Entonces, esos segmentos que nosotros vamos a ubicar en esas lecturas van a estar convocados en nuestros textos a escribir. De tal manera que en este segundo momento de acopio de citas y referencias sugeridas, que es el segundo momento de esta actividad, es solicitarte que al menos ubiques 3 consultas que te sean de utilidad para que amarres la justificación de tu planteamiento del problema en la lógica que ya había planteado hace rato, que es decir, qué autores se distinguen por, a su vez, en algún espacio de sus publicaciones, plantear sus propios problemas y de esta manera nosotros aprovechar esos fragmentos para darle fuerza a nuestro entregable. Bueno, de esta manera entonces seguimos con nuestro programa. Después, pues vamos a abocarnos a la redacción. Yo te voy a dar los pasos, yo voy a irme a mi página en blanco, ya tengo más o menos listo pues el lienzo, las citas para irte dando algunas sugerencias que sean, espero, de utilidad y podamos hacer de la mejor manera con las técnicas de escritura que yo sugeriré o algunas otras que tú quieras incorporar, la realización de nuestra actividad. Bien, entonces, y su correspondiente envío. Bueno, pues el primer paso entonces es ir a la búsqueda de estos autores o de estas instituciones, también podemos citar organismos. Yo sugiero 3 y te voy a ir presentando las que yo elegí.
Primero encontré un documento de PISA. A ver, vamos viéndolo al principio. Este documento, bueno, el tema que yo voy a tratar es comprensión lectora, eso porque tiene que ver con mi grado de expertise, pero bueno, tengo la confianza de que tú podrás adaptar a tu propio tema de investigación las dinámicas que yo propongo. Entonces dije, bueno, yo creo que siempre conviene en un planteamiento del problema darle voz a los organismos supranacionales o multilaterales, que son pues que la OMS en el caso de la salud, OCDE en el caso de la educación, UNESCO también en el caso de la educación a nivel global, y de esta manera abrir campo a lo que es la mirada global sobre los diferentes problemas. Entonces tenemos aquí el texto, enseguida voy a visualizarles la cita, pero aquí les voy a compartir un tip. Cuando no tenemos demasiado tiempo para leer o queremos avanzar un poquito más rápido en la actividad, yo sugiero pues usar nuestro famoso control F para que se nos despliegue esta herramienta de búsqueda. Y en este caso, si a mí me interesa la comprensión lectora, pues me puedo ir a un verbo clave, que en este caso es el infinitivo, el verbo comprender, y empiezo a navegar, ¿no? Entonces digo, bueno, ahí es muy importante que en el marco teórico pongamos definiciones neutrales, pero en el planteamiento del problema, que es lo que estamos haciendo, no podemos poner definiciones neutrales tipo marco teórico. Tenemos que poner la definición del problema. Entonces, por ejemplo, aquí viene herramientas para comprenderlos, para localizar la información. Pues esa no, es una descripción neutral. La competencia lectora es la capacidad de un individuo para comprender, emplear. Esta está padrísima, pero para el marco teórico, no. Entonces, estoy poniendo ahorita un ejemplo para navegar con la búsqueda de palabras, no tener que leer todo el documento cuando no lo amerita la exigencia de la tarea. Aquí igual es una descripción. Aquí otra vez es una caracterización de la comprensión lectora. Aquí hay una tabla integradora, también descriptiva. Entonces esto no nos está sirviendo. Hay que seguir navegando hasta encontrar. De tal manera que sigo viendo aquí en la búsqueda de comprender, tú buscarás tu palabra clave, ubica cuál sería la palabra que te viene bien para ir navegando en los textos que tú uses, y seguimos viendo, hacer comprender una información, siguen siendo descripciones generales, hasta que finalmente damos con nuestra cita que está aquí. Aquí encontré yo, en este proceso de discriminar la información, una frase que me pareció adecuada para el escrito. Educar al alumnado en la interpretación de que los demás opinan va más allá de comprender un texto solo en sus elementos básicos del contenido. Esto me gustó porque ciertamente tiene como trasfondo una problemática, que creemos que la comprensión lectora es nada más leer rápido o leer muchas palabras, o simple y sencilla repetir lo que dice el texto, que es lo que Marcos Marín llama el comentario, ¿no? También Foucault tiene mucha teoría sobre el comentario, en el orden del discurso. Entonces, aquí yo dije, aquí hay algo que me puede servir para el planteamiento del problema. Como uno pues sigue de alguna manera leyendo, pues lo que yo hago es que me voy aquí con la herramienta a marcarlo como comentario y decir, bueno, esta cita puede ser útil, ¿no? Y ya la voy yo guardando, ¿no? Ya dije, no, a ver, puede ser útil, de hecho ya lo había puesto, y ya digo, bueno, esta cita es útil, ¿no? Entonces ahí ya lo tengo ya subrayado, lo reservo para el mejor momento de la redacción. Una segunda fuente que yo encontré es esta, que también ya la tengo subrayada, y que también me fui navegando con la frase comprensión lectora, me fui navegando en el texto. Es un texto extenso de 320 páginas. Es un documento muy interesante, muy amplio, lengua, educación, temas de investigación educativa en México. Al rato les presumo el fichero, cómo quedó, para no perder el entrenamiento sobre esto. Es el capítulo de un libro. Acuérdense que es muy importante distinguir la naturaleza de cada publicación para de esta manera tener los elementos para poder llenar el fichero, ¿no? Entonces tenemos aquí este texto, que es el segundo candidato, en el cual también navegando en las citas, aquí ya lo tengo marcado, útil para citar,
encontré aquí está este hallazgo en donde dice que los resultados muestran que tanto los libros de texto como los libros para el maestro tienen carencias importantes para promover el desarrollo de la comprensión lectora de textos expositivos. Bien, entonces estamos hablando de la comprensión lectora, pero esta cita es muy inquietante y una muy buena candidata para integrarla a mi ejercicio. Acuérdense que yo voy a hacer la tarea como si fuera alumna de mí misma, porque nos está incorporando un subtema de nuestro problema. Si el problema es la comprensión lectora, pues qué atinado que en el caso de estas autoras estén reflexionando sobre cuál es la calidad de los textos, porque uno puede hacer una abstracción general del problema y decir, sí, mi problema aquí está en este núcleo, pero hay otros elementos que están como satélites integrando ese universo del problema y a los que también hay que poner la lupa, de tal manera que si yo pongo la mirada en el hecho de que a veces los textos que pongo como ejercicio para mis alumnos no están bien redactados, o no tienen claridad, o son malas traducciones, o están hechos con un lenguaje no adaptado a una comunidad lingüística, pues entonces no es tan objetivo no es tan objetiva mi conclusión respecto a no saben leer, porque en realidad los libros o los textos que les estoy poniendo a leer no cuentan con cierto nivel o con ciertas características en su estructura que facilite esa comprensión. Entonces, me gustó mucho esa cita. Tú buscarás la tuya en el orden, pues, de tus intereses y de tu movimiento metodológico. Entonces, aquí tengo la siguiente fuente. Todo esto es para invitarte a que tú busques 3 fuentes. Necesitas 3 fuentes para poder hacer esta actividad. Y me fui a esto que es Cátedra de UNESCO, que es una reunión de especialistas que se hizo en Córdoba, Argentina, y de esta revisión igual yo puse en el buscador la palabra clave y me mandó a la página 268, aquí está, y yo encontré esta cita que también me pareció adecuada. Dice que los alumnos llegan a la universidad como extranjeros, no manejan las reglas de los géneros del ámbito académico, les resulta difícil adentrarse en la semántica global de los textos, los leen por partes, por párrafos, no analizan, y ahí está toda la cita. Entonces, primer paso es estar claros que para poder redactar un planteamiento del problema es necesario recurrir a fuentes, a consultas en donde a su vez también se planteen los problemas los autores, seleccionar 3 fragmentos que puedan tener esta contundencia, que puedan ser de gran utilidad para nuestro proceso argumentativo y de esta manera integrarlos. Bien, me voy a ir ya a lo que es el formato del texto, a la estructura del texto. Aquí tenemos entonces ya un borrador que yo preparé para ustedes haciendo mi propia tarea sobre mi propia lección. Aquí tenemos un título, hay que recordar que los títulos van centrados, mayúscula, negrita, como disciplina de formato para nuestra clase. Ahí está, sin punto, limpio y sin comillas. Y nuestro nombre ha justificado a la derecha. Bueno, para este ejercicio vamos a poner en el título el tema general de investigación. No necesitas poner el título de tu tesis, solamente un título general que presente el objeto de estudio con el que tú estés trabajando para abrir paso al primer párrafo. En el primer párrafo vamos a presentar el problema. El problema lo vamos a presentar con la técnica ya trabajada en sesiones anteriores, pero que conviene ahorita recordar, que es situar al inicio de un enunciado, que es el ADN del lenguaje, la estructura básica y natural en la que nosotros integramos la información a nuestra cognición y a nuestro conocimiento del mundo, sujeto, verbo y complemento, en donde el sujeto pues vamos a colocar ahí el objeto de investigación, después vamos a buscar un verbo negativo o un verbo que exprese la crisis o el desajuste, el desequilibrio de la realidad sobre la cual estamos estudiando. Si no hay problema y si no hay desequilibrio, pues entonces no hay investigación porque todo está bien. Y finalmente el contexto, que serían todas las condiciones temporoespaciales o modales, es decir, la circunstancia, el entorno en donde ocurre. Entonces nosotros replicamos esta fórmula y nos queda de esta manera. Nuestro objeto de estudio son las limitaciones de los estudiantes para entender un texto. Entonces aquí están las limitaciones del estudiante, vamos pintándola en la lógica.
Ahí está, lo podemos poner en amarillito, ¿no? Entonces yo empiezo diciendo, las limitaciones de los estudiantes para entender qué dice un texto representan un obstáculo, aquí está, de acuerdo a nuestra lógica, ¿sí? Nuestro verbo en negativo, entonces lo vamos a pintar de verde. Esto no es necesario que tú lo pongas de colores, yo lo estoy haciendo nada más para un efecto didáctico. Y finalmente, en el contexto en el que vamos, ahí va el colorcito, el contexto en el que nosotros vamos a enfocar la investigación, ¿sí? Aquí entonces está el contexto, porque yo puedo hacer ese mismo trabajo para primaria, para secundaria, incluso para capacitación continua, formación continua, etc. ¿Sí? Y aquí puse yo, por mi gusto, una segunda frase que abundara un poquito sobre el tema, ¿no? Cuando los temas de una lectura cuya finalidad es dar sustento al panorama teórico no quedan claros, es muy difícil lograr un resultado satisfactorio. Aquí le puedo agregar más en los productos escritos. Ahí está. Bien, entonces ese es mi primer párrafo con el cual, si yo me atengo a la lógica esta de sujeto, verbo y complemento con una claridad sobre realmente qué quiero, ojo, no estás haciendo la tesis, estás haciendo un ejercicio para la actividad de la clase. Entonces, en ese sentido no nos vamos a estresar con que tenemos que ya tener la metodología y el objeto, no, es un ejercicio, incluso puede tener variaciones, pero nada más hay que ceñirnos al plan maestro, que lo que nos va a guiar en el plan maestro va a ser este párrafo seminal, que también le llamo, o enunciado de arranque, o frase de condensación, para después hacer la expansión. Hago un segundo párrafo en donde dice, la baja comprensión lectora es una problemática a considerar en toda práctica educativa. Para este trabajo se presentan 3 consultas que constituyen un marco de referencia para situarla como una situación. Fíjate, ahí le puse situar la situación. Esto lo voy a corregir, ¿no? Como un hecho o una realidad que pone en desventaja a los alumnos, ¿no? Entonces aquí ya tengo un párrafo de transición entre la presentación del problema y el párrafo de encuadre. Aquí ya estoy anticipando lo que nosotros llamamos en nuestros talleres la función metatextual. La función metatextual es cuando en una parte del texto yo le adelanto al lector o le explico que voy a citar más adelante. Aquí ya viene el párrafo de encuadre bibliográfico, ¿no? Y aquí digo, bueno, en primer orden voy a hacer referencia a PISA, claro, ahí está, ya lo tengo citado, ya lo tengo convenientemente consignado. Y ya después digo, propone, entonces en primer orden se refiere a lo que PISA propone como característico del proceso de comprensión. También los aportes de la cátedra de UNESCO y la manera en que esta realidad se hace presente en los materiales de los docentes. Entonces ahí ya hago alusión a las otras 2 citas que tuvimos ahorita a bien hacer presentes en esta visualización que hicimos de un trabajo previo que tú vas a hacer, para lo cual ya vamos a destinar hora en la jornada, en la agenda de trabajo del día de hoy, de hacer tu búsqueda de autores o voces institucionales o informes o reportes o documentos en los cuales tú puedas de ahí extraer citas que le den amarre, que le den fundamento argumentativo y consoliden tu planteamiento del problema. Entonces, recapitulando, tenemos que hacer un texto en el cual pongamos como título nuestro tema de investigación, un párrafo de presentación del problema siguiendo la lógica de sujeto, verbo y complemento con las características de la frase seminal del planteamiento del problema. Luego es aconsejable un párrafo de transición temática que tenga un pie en la presentación y un pie adelante en lo que es la presentación de las referencias. Luego viene un párrafo de encuadre en donde yo anticipo cuáles son los insumos bibliográficos con los cuales yo voy a ir entrelazando o generando el mosaico polifónico con mi voz y las voces que he consultado y que tienen la solvencia y que tienen la presencia y la fortaleza para ser integradas a mi texto. Esto no me va a evitar este trabajo a veces pues sí pesado y de hacer las referencias. Aquí yo ya tengo las 3 fichas llenas, el fichero lleno con los 3 autores.
De tal manera que una de las condiciones para hacer referencia a los autores es que en cuantito nosotros los mencionemos, tenemos que bajar el fichero. O sea, si yo digo que refieran PISA, tengo que ya haber llenado previamente el fichero y en ese momento bajar. Acuérdense que no es lo mismo referencia que cita. Referencia es únicamente dar los datos bibliográficos de la publicación consultada y cita es integrar un fragmento textual de los autores, cosa que yo ya hice acá. Acá yo tengo ya la primera cita que he tomado a su vez de la lectura que ya les señalé acá, la lectura que yo señalé acá ya la transcribí, no la recorté y la pegué porque luego a veces eso acarrea comandos parásito. Yo les recomiendo volver a redactar a veces uno batalla más en tener que estar borrando. Aquí están entonces mis 3 citas y las he puesto aquí. Aquí está la primera, aquí está la segunda y aquí está la tercera. Ya tengo entonces toda la materia prima para poder hacer mi trabajo. ¿Qué es lo que seguiría? Lo que seguiría sería redactar la frase que presente la cita. ¿Cuáles son las técnicas para presentar la frase? Bueno, pues yo me voy al contenido del texto y digo, a ver, ¿quién está hablando? Bueno, está hablando PISA, ¿no? Aquí, frase que presenta es PISA. La segunda es la voz de los especialistas que están revisando la calidad y la consistencia de los materiales con los cuales trabajan los mismos profesores. De tal manera que las 3 citas tendrían su frase que presenta. Después de la frase que presenta, ahorita voy a dar algunas técnicas para poder hacer esa frase que presenta. Lo voy a marcar como tarea. Después de que está la frase que presenta, pues entonces tienes que integrar tu comentario sobre esa cita. Esto sería entonces igual para las 3 citas. Es decir, tú tienes que redactar ahí una frase que presenta. Después de que pones la frase que presenta, tienes que amarrar, vincular el aporte de esa cita con el hilo argumentativo de tu texto, pero sobre todo con qué te deja. ¿Qué te está aportando? ¿Qué discusión subyace en esa cita? ¿Qué elemento puede generarnos a ver, ¿qué dijimos? Comentario. Bueno, lo vamos a dejar nada más así, que ya quede igual que el de arriba. De tal manera que no podemos nosotros terminar un párrafo con una cita sin comentario, no podemos empezar un apartado con unas citas porque primero tiene que tener una frase que presente. Entonces aquí estamos nosotros reproduciendo uno de los principios básicos de la calidad de un texto académico, que es toda cita va acompañada de una frase que presenta. Bueno, aquí lo que nosotros podríamos poner para presentar esta cita, no lo voy a escribir, lo voy a verbalizar, porque en realidad esta parte pues a cada uno de ustedes pues le va a quedar diferente. La parte de arriba pues sí va a tener semejanzas. Aquí si yo quiero abrirle campo a la inclusión de una cita de un organismo como PISA, yo pondría como frase que presenta, es decir, en este apartado pondría algo así, palabras más, palabras menos, como la OCDE representa un organismo multinacional, multilateral o global que ha asumido como misión medir la calidad y el alcance de la educación a nivel mundial. Acorde a esto y respecto al tema que nos interesa, veamos qué y ya, metemos la cita. Ya después que se acabó la cita, pues la tengo que comentar. ¿Qué es lo que voy a comentar? Pues que ciertamente repetir las palabras de un texto no significa comprender. Entonces, que parte de la problemática de la comprensión lectora tiene de manera implícita cuál es mi metodología para medir la comprensión lectora.
Porque si yo creo que comprender un texto es leerlo rápido o repetir lo mismo que dice el texto, pues entonces ahí no estoy trabajando la capacidad crítica, analítica, la sistematización. Entonces ahí ya me doy vuelo poniendo más comentarios respecto a los alcances de esa cita. Si me voy con la siguiente, ahí te va. Los resultados muestran que tanto los libros de texto como los libros del maestro tienen carencias importantes de los libros. Entonces pongo una frase que presente esta cita y digo, las especialistas en currículum, o sea, voy y me echo un clavado a la lectura y digo, a ver, ¿cuál es el perfil, cuál es el interés, cuál es la idea general de esta publicación? Y la sintetizo ahí. Digo, las especialistas en currículum y escritura, que enseguida se refieren en este texto, ponen énfasis en la cualidad y calidad de las mismas publicaciones que manejan los docentes, de tal manera que encontramos y ya metemos la cita. Ya después que comentamos aquí abajo, ¿no? Aquí yo puedo poner como comentario, como podemos ver, o según se afirma en esta cita, siempre hay que procurar estos como operadores o marcadores que nos ayuden a ligar. Tan importante es poner en juego las competencias de los sujetos, sus competencias lingüísticas lectoras, como considerar la calidad de los libros y los métodos para medir la comprensión lectora. Bien, esta tercera cita es muy inquietante, la dejé al final porque me llamó mucho la atención y aquí el original está en cursiva, yo no lo respeté, acuérdense que hay que dejar las citas impecables y como debe ser. Los alumnos llegan a la universidad como extranjeros, sí es cierto, sí. Las prácticas de lectura y las prácticas de escritura que ocurren en la preparatoria son un mundo aparte de lo que puede ocurrir en la universidad en un posgrado. Entonces, esta cita tiene mucha tela de donde cortar en el sentido en el que yo puedo elegir cualquiera de las frases que tengan más potencia o más contenido, tanto para presentar como para comentar. De entrada pudiera ser que pudiéramos hablar de una especie de segunda lengua, aunque los especialistas le llaman diglosia, de que entrar a un nuevo circuito académico con otro nivel de exigencia de repente nos coloca en una condición de analfabetas. Por eso se habla de alfabetización académica, que es mi tema. Tú irás encontrando el paralelismo de lo que yo estoy haciendo con tu tema. ¿Qué significa? Ubicar la cita, encontrar las palabras sensibles, ¿sí? Que pudieran ser materia de interés o objeto tanto para la frase que presenta como para el comentario. Después de que ya hicimos este ejercicio con las tres, ya vendría, este texto no es necesario que le pongamos subtítulos, ya vendrían los comentarios finales. Puede ser metatextual, es decir, este trabajo, este escrito, este documento, este ejercicio, este acercamiento, vamos poniéndole este acercamiento. ¿Qué nos permitió? Y hacemos ahí un cierre que considere la cosecha o la síntesis de las tres citas, ¿no? Que en este caso nos permitió 3 visiones en torno a la comprensión lectora. No se vale repetir lo que ya dijimos arriba. Por eso si de repente te sale alguna idea brillante en el análisis de la cita, pues no pongas todo. Puedes guardarte alguna idea para luego en la síntesis del cierre complementarlo, ¿no? La condición de que en primer orden, a ver, voy con marcadores distributivos. A ver, voy a poner en un segundo momento la importancia de la calidad de los textos que se leen, pues sus deficiencias pueden alterar el resultado de los procesos de comprensión. Y pongo ya un marcador de cierre, finalmente, ¿no?
la mirada, que sería crítica, sobre las crisis que se experimentan al ingresar a la universidad y las dificultades en la alfabetización académica. Como pueden ver, entonces, en realidad es un ejercicio sumamente sencillo, nada más lo que nos llevaría un poquito más de tiempo, pues iba a ser encontrar las citas más atinadas. Ahí ya le di el formato. Bueno, también que no se nos olvide la cuestión esta de insertar los números de página. Esto, no, principio no, mejor final. Esto es importante porque luego lo trivializamos y termina. A veces ya estamos imprimiendo el trabajo o mandándolo a los asesores y resulta que no numeramos, ¿no? Después referencias. Ya sabes, puedes tú ponerlo manualmente lo de referencias o bajarlo con la herramienta del Word. Y aquí ya vamos a pegar la bibliografía. También es muy común que la bibliografía baje con su propio, con la propia fuente que ya tiene por default. Si yo estoy, por ejemplo, en el caso de con Times, pues necesito aquí señalar todo y cambiarlo a Times, porque si no lo hago, pues entonces me va a quedar diferente con un criterio no homogéneo. Bien, entonces el objetivo es realizar un escrito. No es importante la extensión, no vamos a medir la cantidad de palabras, que sea el resultado o la evidencia del trabajo de una consulta de 3 fuentes que se relacionan con tu objeto de estudio, con tu tema de investigación en tu proyecto académico. En este caso, pues bueno, de licenciatura, maestría, tengo alumnos en este curso de licenciatura y de maestría y de posgrado, para generar las condiciones de un ejercicio suelto que tenemos la confianza que va a colaborar a través de vasos comunicantes a nuestra destreza personal de escritura para la redacción de un planteamiento del problema, en donde tenemos un título repasando un párrafo que presenta la problemática, un párrafo de transición para abrir paso al párrafo de encuadre bibliográfico con sus respectivas citas, un vaciado de 3 citas textuales tomadas de las consultas para posteriormente generar ya la dinámica argumentativa en el texto con una frase que presente esa cita, anticipando alguna mirada analítica para finalmente desmenuzar el aporte de esa cita, abrir campo a la siguiente cita con una frase que presente. Ahora, aquí en la tercera, sí, no hay que soslayar el hecho de que es una cita de 74 palabras. Como es una cita de 74 palabras, pues obligadamente tendríamos que ajustarla al formato que nos sugieren, en este caso APA, y quitar las comillas. Acuérdense que la cita larga no lleva comilla, y anidar. ¿Sí? De tal manera que tanto la frase que presenta como el comentario. Aquí yo ya pues previamente bajé la... A ver, vamos viendo. Ahí está el fichero. No olvidar que se trata de sección de un libro. Siempre hay que fijarnos muy bien en cuál es la naturaleza del escrito. Esta probablemente sea la parte más pesada, pero bueno, ya sabemos que se queda pues en el fichero general. Aquí está la siguiente fuente. También la accesión de un libro. El libro que da pues todo un panorama sobre el currículum y la escritura. Y el tercero, que ya lo visualizamos, bueno, el tercero en este orden, pero el primero que quedó en nuestra argumentación, que es un libro del INE. Bueno, aquí ¿saben qué? Se me olvidó complementarlo, con razón no me salió. A ver, ahí está. Fíjate, si te equivocas se puede editar. Aquí no le puse yo el autor corporativo o autor institucional, entonces le digo aceptar y me va a decir, ¿seguro que quieres? Sí, seguro que quiero. Entonces aquí ya me cambió. O sea que el original, ya ven, lo tenía yo mal, pero como consecuencia la bibliografía ya no me va a quedar actualizada. De tal manera que cuando eso ocurre, pues bueno, ya sabemos que es suficiente dar nuestro clic derecho, decirle a actualizar campos y ya se actualizó el INE.
Bueno, pues entonces es de esta manera como a través de nuestro programa estamos resolviendo 3 momentos: la exposición del tema que ya realicé, tu trabajo que se lo harás personalmente de acopiar 3 citas con las referencias sugeridas, y la redacción de la actividad en la cual pues te recuerdo que de lo que se trata es de acopiar referencias y citas que le den fuerza y que le den fundamento al planteamiento del problema, realizar pues esta búsqueda de consultas de autores para encontrar en esos autores cómo plantean el problema y convocarlo en nuestro texto, y finalmente la redacción del texto que ya se trabajó en este sentido para la conformación de finalmente nuestro producto escrito, que aquí está, en mi caso, pues con la idea de mi área de expertise, con la comprensión lectora, pero que tú encontrarás a tu vez el tema y la importancia y la pertinencia de tu propio objeto de investigación. Bueno, pues muchas gracias y eso es todo por el día de hoy.